Son las 4:14 de la madrugada en Voronezh, y el cielo que debería estar negro se ha vuelto rojo. No es el amanecer, es fuego. Una columna de llamas se eleva desde el complejo industrial que Rusia consideraba uno de los más protegidos de su territorio, y los sensores sísmicos de la región, según los primeros reportes, registraron las explosiones secundarias a decenas de kilómetros de distancia. En ese instante, en algún búnker de mando cerca de Moscú, alguien descuelga un teléfono y pregunta lo mismo que se preguntará media Rusia en las próximas horas. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido aquí, tan lejos del frente, tan dentro de las líneas que se suponían infranqueables? Lo que ardía no era un depósito cualquiera. Era la planta de producción de misiles de Voronezh, uno de los eslabones más sensibles en la cadena que fabrica los misiles de crucero Kh-101 y los sistemas Iskander-K, las mismas armas que durante meses han golpeado Kiev, Odessa y decenas de ciudades ucranianas desde cientos de kilómetros de distancia. Y lo más inquietante no es solo que la planta ardiera, es cómo llegó a arder. Porque para desatar ese infierno no hizo falta una flota de bombarderos, ni una lluvia masiva de misiles. Bastaron 2 cazas F-16 cargados de señuelos electrónicos y 16 drones de largo alcance, lo bastante pequeños para pasar casi desapercibidos y lo bastante inteligentes para atravesar, capa tras capa, uno de los sistemas de defensa aérea más densos de todo el territorio ruso. Para entender por qué Ucrania decidió golpear precisamente ahí, hay que retroceder unos días, a las semanas previas, cuando Moscú había intensificado de forma sostenida sus ataques con misiles balísticos, misiles de crucero, armamento hipersónico y enjambres de drones contra infraestructura civil y militar ucraniana. Kiev bajo sirenas antiaéreas noche tras noche. Bases cerca de Odessa golpeadas repetidamente. Rutas logísticas, depósitos de combustible, subestaciones eléctricas, edificios residenciales cercanos a objetivos militares. Todo convertido en escombros, mientras millones de civiles aprendían a vivir entre apagones y refugios improvisados. Y en cada una de esas oleadas, 2 nombres se repetían con una frecuencia que ya no podía ignorarse: Kh-101 e Iskander-K. El primero, un misil de crucero capaz de volar más de 5.000 kilómetros, rozando el suelo para evadir los radares, con una ojiva de unos 450 kilos. El segundo, un sistema lanzado desde tierra con un alcance de casi 500 kilómetros, diseñado específicamente para destruir centros de mando, bases militares y depósitos de municiones. 2 armas pensadas para sembrar terror desde una distancia en la que Ucrania apenas podía reaccionar. Fue entonces cuando en Kiev se tomó una decisión que rompía con la lógica defensiva que había dominado buena parte de la guerra. Si Rusia insistía en usar misiles para destruir ciudades ucranianas, entonces los lugares donde esos misiles nacían dejarían de ser intocables. No bastaba con derribarlos en pleno vuelo, entre las sirenas y los sistemas Patriot trabajando al límite. Había que llegar antes. Había que convertir esos misiles en chatarra antes de que abandonaran siquiera el taller donde fueron ensamblados. Pero Voronezh no era un objetivo cualquiera. La planta se levanta rodeada de líneas ferroviarias, zonas industriales, depósitos logísticos y, sobre todo, muy cerca de una base aérea rusa que durante años ha funcionado como paraguas protector del espacio aéreo de la región. Alrededor del complejo se habían desplegado múltiples anillos defensivos, sistemas S-300 y S-400 vigilando el horizonte a larga distancia, baterías Pantsir S-1 y Tor M2 listas para interceptar cualquier dron o misil de crucero que lograra filtrarse por el primer cerco, y sistemas de guerra electrónica preparados para bloquear señales de navegación, cortar comunicaciones y cegar cualquier intento de guiado enemigo. En papel, era una fortaleza. En la práctica, esa misma noche se convertiría en la prueba de que ninguna fortaleza es absoluta cuando el atacante decide jugar con la percepción del defensor en lugar de enfrentarla de frente. A la 1:23 de la madrugada, hora local, desde un punto de lanzamiento clandestino cerca de Sumy, el silencio de la noche ucraniana se rompió con el zumbido constante de pequeños motores. Uno tras otro, 16 drones FP-1 despegaron y se perdieron en la oscuridad.
No eran veloces, no tenían la presencia intimidante de un caza, ni siquiera parecían gran cosa en un radar convencional. Y precisamente ahí estaba su fuerza. Cada uno costaba apenas $50,000, una fracción irrisoria comparado con los millones que Rusia gastaría esa noche intentando detenerlos, y sin embargo eran capaces de volar más de 1.600 kilómetros hacia el interior de territorio ruso, alcanzando objetivos que Moscú creía completamente fuera de peligro. Apenas despegaron, toda la formación descendió a poco más de 70 metros de altura, deslizándose sobre campos, bosques y cursos de ríos en dirección a Voronezh. No buscaban vencer al radar ruso con velocidad, buscaban vencerlo con silencio, con vuelo rasante, con el cálculo preciso del tiempo. Durante horas avanzaron como sombras bajo la noche, sus sistemas de navegación inercial corrigiendo constantemente el rumbo para mantener la formación estable mientras se internaban cada vez más en la zona de defensa aérea rusa. Pero 16 drones, por muy bien coordinados que estuvieran, no bastaban por sí solos para atravesar el escudo que protegía la planta. Necesitaban algo más. Necesitaban que Rusia mirara hacia otro lado en el momento exacto. Y ahí entró en escena el primer F-16, indicativo Mirage. No era un simple caza, era una plataforma de guerra electrónica volando a distancia segura, lo suficientemente cerca como para obligar al radar ruso a prestarle atención, y lo suficientemente lejos como para sembrar dudas en cada operador de batería. Bajo sus alas, llevaba misiles antirradiación diseñados para cazar y destruir emisores enemigos. Su misión era simple en apariencia: obligar a la defensa aérea rusa a encenderse por completo. Pero el verdadero truco no estaba en el propio caza, sino en dos señuelos electrónicos ADM-160 MALD que liberó poco después. Imagina por un momento que eres el comandante de una batería S-400 responsable de proteger Voronezh. Frente a ti, una planta de misiles crítica. Detrás, la base aérea que debe cubrirte las espaldas. Y de pronto, en tu pantalla, aparecen dos señales enormes acercándose desde territorio ucraniano, volando alto, con una firma electromagnética idéntica a la de un paquete real de ataque aéreo. A las 3:45 de la madrugada, ese fue exactamente el escenario que vivieron los operadores rusos. Desde una distancia segura dentro del espacio aéreo ucraniano, el F-16 Mirage liberó sus dos señuelos, capaces de imitar perfectamente la firma de radar de cazas reales, volando a más de 9.000 metros de altitud. En cuestión de segundos, toda la red de defensa aérea alrededor de Voronezh despertó. Los radares giraron a máxima potencia. Las tripulaciones de los sistemas S-350 y S-400 fijaron blancos. La base aérea cercana pasó a estado de alerta. En las pantallas rusas no aparecían dos pequeños dispositivos electrónicos. Aparecía lo que parecía ser un escuadrón entero cerrándose sobre la zona de interceptación. La orden de disparo llegó de inmediato. 6 misiles antiaéreos abandonaron sus lanzadores rugiendo hacia la oscuridad, persiguiendo fantasmas electrónicos a un costo estimado de $2 millones cada uno. Ninguno se acercó siquiera a la formación real de drones FP-1. Todos fueron atraídos completamente hacia el escuadrón fantasma creado por los dos señuelos MALD. Mientras la defensa aérea rusa se agotaba cazando blancos que no existían, los 16 FP-1 seguían volando a menos de 70 metros del suelo, deslizándose en silencio por los huecos entre radares, cada vez más cerca de Voronezh. Esa fue la trampa de Ucrania. El F-16 no necesitaba destruir la planta. Los señuelos no necesitaban llevar ninguna carga explosiva. Solo necesitaban que Rusia mirara hacia el lugar equivocado durante unos minutos. Y esos minutos fueron exactamente lo que la formación de drones necesitaba para acercarse al punto de no retorno. Cuando las tripulaciones rusas comprendieron que acababan de disparar millones de dólares contra fantasmas electrónicos, sus tubos de lanzamiento ya estaban vacíos. El sistema necesitaba tiempo para recargar, y la amenaza real se había acercado peligrosamente a la planta de producción de misiles Iskander-K. Si estuvieras al mando de esa batería en ese instante, ¿qué harías? ¿Permanecer en posición confiando en las capas defensivas de corto alcance o pedir refuerzos inmediatos a la base aérea más cercana? Escríbelo en los comentarios, porque mientras los rusos intentaban entender qué acababa de suceder, los 16 FP-1 ucranianos
Ya habían entrado en la fase más peligrosa de toda la operación. Pero los rusos pronto comprendieron que aquello no era el ataque completo. El F-16 Mirage no operaba solo. Detrás de él volaba un segundo F-16, más bajo, más silencioso, actuando como un francotirador aéreo que esperaba el momento exacto en que la defensa rusa quedara al límite de su capacidad de respuesta. Al mismo tiempo, los 16 FP-1 entraban en el anillo final, a apenas 16 kilómetros de la planta. Y aquí es donde el plan ucraniano reveló toda su lógica. Los drones dejaron de intentar pasar desapercibidos. Al acercarse al anillo interior, comenzaron a ganar altitud, lo suficiente para que los radares de corto alcance los detectaran. Porque esta vez, Ucrania quería que fueran vistos. Los FP-1 se convirtieron en la última capa de distracción, obligando a los sistemas Pantsir S-1 y Tor M-2 a entrar en combate directo. Las defensas de corto alcance alrededor de la planta giraron sus radares, fijaron blancos y abrieron fuego. 4 cañones antiaéreos automáticos de 30 milímetros rugieron en la noche, creando una muralla de fuego a un ritmo de miles de disparos por minuto. Misiles de corto alcance abandonaron sus lanzadores intentando interceptar los pequeños objetivos que se acercaban. El cielo sobre Voronezh se convirtió en un laberinto de trazadoras, señales de radar y órdenes urgentes gritadas por radio. Y eso era exactamente lo que Ucrania necesitaba: saturación. Cuando aparecen demasiados blancos al mismo tiempo, incluso el sistema más moderno debe elegir prioridades. La atención del radar se divide, los operadores se saturan, el fuego de corto alcance se desvía del objetivo realmente importante. Al enviar los 16 FP-1 en el momento exacto, Ucrania obligó a la última capa defensiva rusa a volcar toda su atención sobre pequeños drones propulsados por motores de gasolina. Y mientras los rusos disparaban contra lo que tenían justo enfrente, el segundo F-16 seguía esperando, en silencio, el momento del golpe decisivo. Mientras las tripulaciones de defensa aérea rusa creían haber recuperado el control del cielo sobre Voronezh, no tenían idea de que el atacante más peligroso seguía oculto a casi 80 kilómetros de distancia. Era el segundo F-16, indicativo Ghost. Si el F-16 Mirage había generado ruido, interferencia y había arrastrado la atención de los S-300 y S-400 hacia el cielo alto, Ghost hacía exactamente lo contrario. Solo necesitaba volar bajo y en silencio, como un francotirador aéreo, esperando el instante en que el anillo interior de defensa alrededor de la planta quedara completamente estirado al límite. Y ese instante había llegado. El piloto abrió la cubierta de seguridad del sistema de liberación de armamento. Bajo las alas de la aeronave colgaban 4 misiles AGM-158 JASSM, misiles de cruceros sigilosos diseñados específicamente para penetrar zonas fuertemente defendidas. No era un arma convencional. Cada JASSM tiene un costo aproximado de $1.200.000, un alcance de más de 300 kilómetros, vuela a velocidad subsónica y transporta una ojiva penetrante de casi 450 kilos. Piensa en el JASSM como la versión de operaciones especiales de un misil de crucero. Su fuselaje está construido con superficies angulares diseñadas para desviar las ondas de radar. Sus materiales compuestos reducen al mínimo su reflejo electromagnético. Su firma de radar es tan pequeña que en un cielo ya saturado de drones FP-1, señuelos electrónicos, interferencias y falsas alarmas, apenas aparecería como un punto tenue en las pantallas rusas. Llegó la orden de lanzamiento. Los 4 JASSM se desprendieron de los pilones bajo las alas de Ghost. En la oscuridad, sus pequeñas alas se desplegaron, sus motores se activaron, descendieron pegados al terreno y comenzaron a deslizarse a través de los huecos que la propia defensa aérea rusa había dejado expuestos al concentrarse en los FP-1. Los sistemas de guerra electrónica cercanos a la base aérea intentaron interferir sus señales, pero ya no era suficiente. El JASSM no depende de que un piloto controle cada segundo de su vuelo. Utiliza navegación inercial, mapas digitales y un buscador infrarrojo de imagen en su fase terminal. En otras palabras,
Rusia podía interferir señales, pero no podía cambiar la forma física de la fábrica. No podía hacer desaparecer los talleres, los almacenes de componentes, las áreas de ensamblaje ni los depósitos de combustible ya registrados en la memoria del misil. Mientras las baterías rusas seguían recargando después de gastar su potencia de fuego contra señuelos y el enjambre de drones, los 4 misiles fantasma seguían cerrando distancia, cada uno cargando casi 450 kilos de explosivo penetrante, un total cercano a los 1.800 kilos de poder destructivo, deslizándose silenciosamente hacia el lugar donde se fabricaban los Iskander-K. Y aún había un detalle más. Ucrania había calculado que Rusia podría conservar una última capa defensiva alrededor de la planta, así que los 4 FP-1 restantes fueron programados para irrumpir exactamente en el instante de mayor confusión. Ahora imagina de nuevo que eres el comandante responsable de proteger la planta de Voronezh. ¿Mantendrías tu posición confiando en que el radar, el hormigón y el fuego antiaéreo aún bastarían para detener el golpe final? ¿O ordenarías una evacuación al comprender que toda la fábrica se había convertido en un blanco fijo y expuesto? Esa pregunta llegó demasiado tarde, porque en los siguientes 30 segundos, la física de la destrucción comenzó a hacer su trabajo. Los 4 JASSM entraron en su fase terminal. Sus buscadores infrarrojos se fijaron sobre las estructuras del objetivo. Los sistemas de guiado realizaron la corrección final de rumbo, y la planta que Moscú utilizaba para fabricar los misiles que amenazaban Kiev, Odessa y tantas otras ciudades ucranianas estaba a punto de convertirse en un horno gigantesco. A las 4:12 de la madrugada, comenzaron los últimos 90 segundos de la línea de producción de misiles Iskander-K en Voronezh. Dentro del complejo, el aire ya olía a humo eléctrico, aceite industrial y metal caliente. Las luces rojas de emergencia parpadeaban a lo largo de los pasillos de hormigón. Técnicos rusos corrían intentando cortar la energía, sellar válvulas de seguridad y aislar los talleres bajo alarma. Pero ya era demasiado tarde. La orden de evacuación llegó cuando el cielo sobre Voronezh ya era un laberinto caótico de radares, interferencia electrónica, misiles antiaéreos disparados en vano y drones volando a ras de suelo. Una planta con líneas de ensamblaje de misiles, almacenes de componentes de guiado, áreas de prueba de motores, depósitos de combustible y misiles KH-101 e Iskander-K, esperando ser terminados, no puede desaparecer, evacuarse ni protegerse en cuestión de minutos. Esa fue exactamente la debilidad que Ucrania había estado esperando. El primer misil impactó en la zona de ensamblaje principal, atravesó el techo de acero y detonó dentro de la zona de producción. La presión de la explosión superó ampliamente los límites estructurales del edificio, destrozando particiones industriales, colapsando estanterías metálicas y doblando vigas de carga. En un instante, el lugar donde se ensamblaban componentes del KH-101 se transformó en un horno al rojo vivo. El segundo misil impactó directamente en el almacén de componentes, donde se guardaban unidades de control, equipos de guiado, piezas electrónicas y sistemas de prueba. La explosión desgarró las filas de estanterías de acero. Fragmentos metálicos incandescentes volaron por todo el edificio. Cables de señal, placas de circuitos, materiales compuestos y equipos eléctricos comenzaron a arder casi de inmediato. En segundos, las llamas alcanzaron decenas de metros de altura, formando una columna espesa de humo negro sobre el cielo de Voronezh. Pero el golpe más devastador cayó sobre el área donde se almacenaban los misiles a la espera de ser completados. El tercer misil impactó justo cuando el sistema interno de extinción de incendios ya había sido superado. La primera explosión fue solo la chispa. El verdadero horror comenzó cuando el combustible, los materiales inflamables y los componentes de alta energía almacenados iniciaron una reacción en cadena. La temperatura dentro del almacén se disparó por encima de los 3000 grados centígrados, mientras la presión atrapada entre los muros de hormigón aumentaba con cada segundo, convirtiendo todo el edificio en una cámara de fuego incontrolable. Entonces llegó la explosión secundaria. Una bola de fuego naranja y blanca reventó el techo de la fábrica, iluminando toda la zona industrial en plena noche. La onda expansiva barrió el complejo, hizo estallar ventanas, arrancó paneles del techo y lanzó láminas metálicas a decenas de metros de distancia.
En cuestión de segundos, el almacén de misiles dejó de ser un depósito militar para convertirse en el epicentro de una cadena incontrolable de fuego y explosiones. El cuarto misil golpeó la zona de apoyo, donde tuberías, tanques y sistemas de energía ya vibraban por las explosiones anteriores. El fuego avanzó a lo largo de las líneas técnicas, devorando talleres menores uno tras otro. Secciones del techo colapsaron en pedazos. Explosiones secundarias seguían resonando mientras cilindros a presión y materiales inflamables eran arrastrados hacia el mar de llamas. Dentro del centro de mando ucraniano no hubo celebración, solo un silencio tenso y reportes breves a través de los auriculares. Línea de ensamblaje destruida, almacén de componentes en llamas graves, zona de apoyo fuera de control, área de almacenamiento de misiles con explosión secundaria confirmada. La planta de Voronezh había dejado de ser una instalación productiva. Lo que Moscú utilizaba para fabricar los misiles Kh-101 e Iskander-K que amenazaban Kiev, Odessa y otras tantas ciudades ucranianas, era ahora solamente una columna gigantesca de fuego bajo el cielo nocturno. Los misiles que estaban listos para salir de la fábrica nunca tuvieron la oportunidad de volar. Murieron en el mismo lugar que los había creado. Si quieres entender lo que de verdad está pasando en esta guerra, más allá de los titulares diarios, suscríbete y dale me gusta a este video, porque lo que viene ahora es todavía más importante que la explosión misma. El verdadero significado de este ataque no está solo en las columnas de fuego que se elevaron sobre Voronezh. Está en que Ucrania golpeó directamente un eslabón crítico de la cadena de producción de misiles rusa. Los Kh-101 e Iskander-K no fueron destruidos después de abandonar sus lanzadores. Fueron neutralizados mucho antes, dentro de las propias líneas de ensamblaje, dentro de los almacenes de componentes, dentro de las áreas de prueba y de los sistemas de apoyo que ni siquiera habían tenido tiempo de recuperarse de la primera oleada de explosiones. Militarmente, esto representa un cambio de enfoque completamente distinto. En lugar de limitarse a defenderse de cada oleada de ataques, Ucrania comenzó a golpear directamente la capacidad que genera esas oleadas. Y eso es precisamente lo que más preocupa a Moscú. Un misil de crucero puede volar lejos, volar bajo, y complicar seriamente cualquier sistema de defensa aérea, pero antes de convertirse en un arma, sigue siendo, ante todo, un producto industrial complejo. Necesita microchips, diodos, sensores, sistemas de guiado, ingenieros altamente especializados, equipos de prueba y una cadena de suministro estable. Si solo unos pocos eslabones de esa cadena quedan destruidos, todo el ritmo de producción puede frenarse durante semanas, incluso meses. Según los reportes posteriores al ataque, el daño no se limitó a los talleres incendiados. Las áreas centrales de producción de semiconductores y diodos vinculadas a la planta quedaron destruidas. El suministro de microchips destinados a los Kh-101, los Iskander-K e incluso los sistemas Pantsir S-1 quedó interrumpido. Numerosos ingenieros y trabajadores técnicos altamente cualificados figuran entre las bajas, mientras la onda expansiva dañó edificios residenciales cercanos. Esto demuestra que el golpe no solo generó destrucción física, también hirió una capacidad técnica que Rusia difícilmente podrá reemplazar en el corto plazo. Reclutar y formar a un ingeniero especializado en sistemas de guiado de precisión no es como reponer una pieza de repuesto. Lleva años, y esos años son exactamente lo que Ucrania busca robarle a la maquinaria bélica rusa. Desde una perspectiva estrictamente militar, esto fue un golpe hacia lo más profundo de la retaguardia. Ucrania no necesitaba destruir todo el sistema de misiles ruso en una sola noche. Solo necesitaba interrumpir el ritmo de producción, ralentizar la reposición de armamento, obligar a Moscú a dispersar más recursos de defensa aérea, reforzar la protección alrededor de fábricas y desviar más medios lejos de la línea del frente. Cada batería enviada a proteger una instalación industrial es una batería que ya no está cerca del campo de batalla. Cada línea de producción obligada a detenerse significa menos misiles que puedan apuntar contra Kiev, Odessa o cualquier otra ciudad ucraniana. Pero hay algo más profundo detrás de todo esto, algo que probablemente pocos analistas se atrevan a decir con claridad.
Este tipo de operación envía un mensaje estratégico que trasciende lo militar. Los objetivos que Rusia consideraba seguros por estar en lo profundo de su territorio, protegidos por múltiples capas de radar y defensa aérea, ya no lo son por completo. La distancia sigue importando, pero ha dejado de ser un escudo absoluto frente a drones de vuelo rasante, señuelos electrónicos, interferencia de radar y armamento de precisión guiado por infrarrojos. Y si esta tendencia continúa, el mapa mental que Moscú tenía de zonas intocables se está reescribiendo en tiempo real, noche tras noche, planta tras planta. Para Moscú, el daño no se limita a una fábrica en llamas. Es tiempo perdido, dinero quemado literalmente, mano de obra especializada herida o muerta, prestigio dañado frente a sus propias élites militares y un ritmo de producción quebrado justo cuando más lo necesita para sostener sus campañas de bombardeo contra ciudades ucranianas. Cada uno de estos factores tiene un peso político interno que rara vez se discute en público, pero que probablemente ya se está discutiendo detrás de puertas cerradas en el Kremlin. ¿Cuánto tiempo puede Rusia sostener este ritmo de producción si sus fábricas dejan de ser intocables? ¿Cuántos recursos adicionales tendrá que desviar hacia la protección de instalaciones industriales que antes se consideraban completamente seguras? ¿Y qué efecto tiene esto sobre la moral de los propios ingenieros y trabajadores que ahora saben que su lugar de trabajo puede convertirse en un objetivo militar en cualquier momento? Para Ucrania, en cambio, esto es la prueba de que la guerra moderna no se decide únicamente en el cielo o en la línea del frente. También se decide dentro de fábricas, almacenes de componentes, salas de pruebas y eslabones industriales muy alejados del campo de batalla directo. Los KH-101 e Iskander-K fueron creados para sembrar miedo desde el cielo, pero esta vez, parte de la capacidad utilizada para crearlos fue derrotada en tierra, mucho antes de que cualquier misil pudiera despegar. Y esa quizás sea la lección más inquietante de toda esta operación. Un misil no necesariamente tiene que ser destruido mientras cae en picado hacia su objetivo. Puede ser derrotado mucho antes si el lugar que lo crea es convertido en cenizas. No se puede descartar que este tipo de ataques marque el inicio de una nueva fase de la guerra, una en la que Ucrania empiece a priorizar sistemáticamente los nodos industriales rusos vinculados a la producción de armamento de largo alcance, en lugar de limitarse a interceptar cada oleada de misiles ya lanzados. Si esa hipótesis resulta correcta, Rusia se enfrentaría a un dilema mucho más complejo que el de reforzar defensas puntuales. Tendría que decidir si dispersa sus fábricas críticas, si las traslada más al interior, si multiplica la protección alrededor de cada instalación sensible a un costo económico y logístico enorme, o si simplemente asume que ya ninguna parte de su territorio es completamente segura. Cualquiera de esos caminos representa un desgaste que se suma al ya existente en el frente, y ese desgaste, acumulado semana tras semana, podría terminar pesando tanto como cualquier batalla convencional. También queda la pregunta sobre cómo reaccionará Moscú ante este tipo de golpes. La historia reciente del conflicto sugiere que un ataque de esta naturaleza, contra un objetivo tan simbólico como una planta de producción de misiles, difícilmente quedará sin respuesta. Podría traducirse en una intensificación de los bombardeos contra infraestructura energética ucraniana, en un endurecimiento de las defensas alrededor de otras instalaciones industriales similares repartidas por el territorio ruso, o incluso en cambios en la doctrina de despliegue de sistemas de defensa aérea, moviendo recursos que hasta ahora estaban concentrados cerca del frente hacia la retaguardia profunda. Y si eso ocurre, el frente mismo podría quedar momentáneamente más expuesto, abriendo una ventana que Ucrania sin duda estará observando con extremo interés. Escribe en los comentarios hacia dónde crees que va esto. Y suscríbete, porque de aquí en adelante todo parece indicar que la situación solo se volverá más seria. Porque si esta operación demuestra algo, es que la guerra ha entrado en una fase donde ninguna fábrica, ningún almacén y ninguna línea de producción, por muy lejos que esté del frente, puede darse por completamente a salvo. Y la pregunta que queda flotando en el aire, mientras el humo todavía se eleva sobre Voronezh, es simple e inquietante a la vez. Si esto fue posible con solo 2 cazas y 16 drones relativamente baratos, ¿qué pasará el día en que Ucrania decida repetir esta misma fórmula contra otro objetivo, en otra ciudad rusa que hasta ahora también se creía intocable?